Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola. Bien, ya se van agregando ahí algunos varios. Bueno, chicos, vamos a comenzar inmediatamente porque hoy día tenemos una hora y cerramos nuestra primera cierta etapa del curso previo a la evaluación. ¿Ya? Ayer estuvimos viendo el temario y se los voy a colocar en hoy día todos los materiales, las clases también. Bueno, he ido subiendo las clases semana a semana. Y ahora lo que nos queda, previo a la primera evaluación, es dos subgéneros, ¿cierto? Dos subgéneros que vienen de la tradición y que quiero compartir con ustedes. Hasta el momento hemos visto tres, ¿cierto? Vimos el soneto, cuya historia no se sabe quién es su inventor, ¿cierto? Se sabe que por lo menos proviene de la época medieval y que luego Petrarca lo inmortaliza como como un poema de asunto amoroso, ¿cierto? De 14 versos, que son de 11 sílabas métricas, es decir, son 14 versos en decasílabo, de rima consonante. Y ayer vimos dos géneros también de la tradición, probablemente más antiguos que el soneto, porque ya su nombre indica que están unidos a la música, ¿no? Que es la primera forma de la lírica. Y entonces, ¿cierto? Me refiero al himno y a la oda, que son géneros relacionados con la alabanza, ¿cierto? A algo o a alguien. Especialmente el himno tiene esa connotación religiosa, la oda es un poco más profana y es también más reciente en la historia de la humanidad, ¿ya? Pero por lo menos son mucho más antiguos que el soneto. No se sabe también en qué momento empezaron estos géneros o quién les dio la partida, eh, porque, porque finalmente, en especial el himno, son poemas, son textos que son comunitarios, ¿m? Que pertenecen generalmente a grupos de personas con una idea religiosa en común, ¿cierto? Y se utilizan, ¿cierto?, para rendir pleitesía, alabanza, ¿cierto?, a las deidades, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy día vamos a ver dos subgéneros más. Uno es la elegía y el otro es el madrigal. No son los únicos que existen, ¿ya? Hay otros subgéneros líricos. Y yo les puse también en la guía que les voy a mostrar ahora, les puse también por lo menos los nombres de varios otros subgéneros con la definición para que tengan una idea más completa, ¿ya? Voy a compartir pantalla con esta guía que aparece acá, ¿cierto? Los subgéneros líricos tradicionales. Ustedes ya conocen tres. Y este es el cuarto, entonces. Ya se llama elegía. Ahora, es bien interesante que los subgéneros líricos, los criterios para definirlos no son los mismos en cada caso. Ustedes se fijan que en el caso del soneto es el tema y es su forma, ¿cierto? En el caso del himno y de la oda es su función, alabanza. Y en el caso de la elegía, fíjense que es algo que se llama tono, y que en lírica se le dice el tono elegíaco. En rigor podría ser cualquier poema que tuviera un tono que se califica como elegía. Entonces, o elegíaco, ¿ya? Entonces, ¿qué es el tono? En primer lugar, el tono, chicos, es un fenómeno fónico, de sonido, eh, y que tiene que ver con la melodía del poema, ¿ya? Siempre el tono elegíaco va a ser un tono de lamento, ¿ya? No basta con el tema, que generalmente la elegía tiene un tema triste, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo puedo hablar de un accidente en un poema, pero puedo estar riéndome de eso o ironizando. Eso ya no sería elegía, ¿ya? El tono elegíaco es un tono triste, ¿ya? Y que incluso puede estar en otros géneros. O sea, por ejemplo, un drama puede tener un tono elegíaco, porque el tono no tiene que ver con la forma del texto, tiene que ver con justamente la impresión que le da al lector o al auditor de aquello con respecto al texto, ¿no? O sea, que el asunto que se está tratando en el poema es un asunto triste. Eh, este género también se pierde en la historia de la humanidad. La elegía es tan antigua como el soneto.
más quizá, ¿ya? La asocio mucho con que en la época medieval, y también antes, ¿cierto? Los latinos, los griegos, fueron pueblos que vivieron muchas pestes, muchas guerras, ¿ya? Y entonces son como los poemas de alguna manera de los funerales. De hecho, la elegía contemporánea inmortalizó el género como un género que siempre va a girar alrededor de la muerte, ¿ya? Es un lamento por un muerto en su versión contemporánea, ¿ya? En su versión antigua es solo un lamento, que podría ser por cualquier cosa, ¿ya? Pero generalmente es por la muerte, ¿ya? Y entonces, como ejemplo, tengo este texto acá, es un texto largo, yo solamente separé acá unos versos para que lo conozcan. Este es un poema largo que se llama Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Me imagino que ustedes conocen a Federico García Lorca, ¿cierto? Es un autor español del siglo XX, fue muy amigo de Pablo Neruda, ¿cierto? Perteneció a la vanguardia europea, pero también es un poeta muy relacionado con la tradición popular española, ¿cierto? Entonces, este texto de Romancero Gitano, ¿cierto? Hace un recorrido por esa tradición, ¿no? La tradición de los gitanos. Y bueno, Ignacio Sánchez es una persona, ¿cierto?, que fallece. Eso es lo que cuenta el texto, o lo que poetiza el texto, mejor dicho. Poetiza, ¿cierto?, el asesinato de Ignacio, ¿ya? Y hay, ¿cierto?, varias partes en este poema. Es un poema larguísimo, que va por etapas, ¿no? La primera etapa se llama la acogida y la muerte, ¿no? Cuando agarraron a Ignacio en el camino y lo asesinaron. Y luego, ¿cierto? Hay varias partes más, y esta se llama la sangre derramada, ¿sí? Y entonces, independiente del tema que se trate, el poema tiene este tono, ¿cierto? Este tono de lamentarse por algo. Ese es el tono elegíaco, ¿ya? ¿Cómo es el texto? Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla. ¿Ya? Si bien es cierto, tenemos acá como una especie de poetización de la noche, ¿cierto? eh, la combinación a la luna para que aparezca y para que ilumine, ¿cierto? Para que no se vean las manchas de sangre, que se vean otras cosas, ¿no? En el paisaje. Pero a pesar de eso, este verso que se repite, ¿ya? Esta es una figura que se llama anáfora, la repetición, ¿cierto?, de palabras, puede ser a lo largo del verso o a lo largo de un poema, se repite 3 veces, ¿cierto? Está mostrándole al lector que este hablante lírico está sufriendo, ¿ya? Ese es el tono elegíaco. Es cuando ustedes se dan cuenta de que el hablante y el temple de ánimo de este hablante es un sufrimiento, ¿ya? Es un dolor. Y por eso se lamenta, ¿ya? Porque está sufriendo. Esa es la elegía. No tiene forma definida, así como el soneto. No tiene forma definida, o sea, la elegía puede ser con muchas estrofas, con pocas estrofas, con rima consonante, con rima asonante. En ningún caso, ¿cierto?, hay una regla sobre la forma de la elegía. Lo único que la distingue es su tono, ¿ya? Cuando el hablante lírico está sufriendo y está lamentándose. Y como les digo, en su forma contemporánea, ¿cierto?, es un texto que se dedica a lamentarse por la muerte de alguien, ¿ya? Así como acá el hablante se lamenta por el asesinato de Ignacio. Eh, Díganme ustedes, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿qué rima hay acá? Tenemos verla, venga, sangre, arena, verla, par, quietas, sueño, barreras, verla. ¿Hay rima ahí o no? Cuando no hay rima se llama verso suelto o verso libre, pero me gustaría saber si acá hay rima, según ustedes. ¿Qué palabra rimaría con cuál? Sin miedo, a ver. Quietas y barreras.
Ya, quietas, vamos a subrayarla acá, ¿cierto? La vocal fuerte acá de la acentuación es quietas, o sea, perdón, es la E, ¿cierto? Y sería EA, la rima. Bien, ¿alguna más que rima? Si las vocales son EA, ¿qué palabras son así aquí? Venga, arena. Perfecto, venga, arenas, y es la misma rima, si ustedes se fijan. Le voy a sacar el color acá para que se vea lo otro. Ya, venga, arenas, es exactamente la misma rima. Ahí se me pasó. Venga, ¿cierto? Y arenas. ¿Algo más? Verla. Igual se podría tomar. Perfecto. Es la rima. ¿Y de qué tipo es? ¿Es consonante o es asonante? ¿Ah? Verla. ¿Qué tipo de rima es este? Esto tienen que saberlo, pues. Asonante. Perfecto. ¿Por qué es asonante? La persona que me dijo. Porque solo coincide en la vocal. Muy bien. Solo coinciden las vocales. Recuerden siempre, la rima a partir de la última vocal acentuada de la palabra. ¿Ya? Entonces, por mucho que, por ejemplo, acá o sea, aquí la vocal final sea A y esta también sea A, lo importante es que ambas, la última vocal acentuada es la E, entonces la rima es EA. Ya, ¿y qué pasa con sangre y sueño y par? ¿No pasa nada? ¿Mm? Creo que no. No, ¿cierto? Son versos sueltos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ponerle la A, ¿cierto? Que es la rima del poema. Este es un clásico caso de rima de verso par asonante, ¿ya? Como no lo podemos apreciar en su totalidad porque no está todo el poema escrito. Pero el tema, ¿cierto?, es que además del estribillo este, que no quiero verla, rima, ¿cierto?, los versos pares. Y acá se le pone una rayita, que quiere decir, o un guión, mejor dicho, que quiere decir que es un verso suelto. El verso impar queda suelto y el verso par queda rimando, ¿cierto?, uno con otro. Entonces la rima es alternada, ¿cierto?, entre el verso, o rima en versos pares se llama esto, en cuanto a su distribución. Y en cuanto a su naturaleza, es asonante, ¿ya? Qué bueno que la pudieron distinguir, súper bien. ¿Se entiende lo que es una elegía, chicos? Sí, profe. Qué bueno. Vamos entonces al siguiente género. Este género se llama madrigal y también es un género muy antiguo, ¿ya? Especialmente tuvo énfasis durante el siglo XII, los trovadores, por ejemplo, ¿cierto? Los soldados, como este autor Gutiérrez de Cetina, que era un soldado sevillano, componían madrigales. El madrigal tiene en común con el soneto dos cosas. Una, que el tema del madrigal siempre es amoroso, siempre tiene que ver con algo armonioso, idílico. Eh, y su forma, ¿ya? Pero el madrigal se compone, es breve, y se compone de versos heptasílabos y endecasílabos. ¿Qué significa esto? Heptasílabos quiere decir 7 sílabas métricas, y endecasílabos es el mismo verso del soneto, 11 sílabas, 7 y 11. Entonces el poema se ve así, inmediatamente también se puede reconocer que es madrigal porque hay un verso largo y un verso corto. La distribución de los versos queda a decisión del poeta. Ya puede poner un heptasílabo primero, como en este caso, y después lo puso acá en cuarto, puso un heptasílabo, el sexto es heptasílabo, ¿cierto? Pero, y los otros son en decasílabos, se nota el tiro por el largo, digamos. Si los contamos, vemos O, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Ahí están las 7 sílabas. Este es un verso, se llama heptasílabo, tiene 7 sílabas. ¿Ya? Mientras que este tiene 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
¿ya? Este es un verso de 11 sílabas. ¿Por qué no junté en la misma sílaba, perdón, por qué no separé el de del un? Porque cada vez que en un verso quedan sílabas que no tienen, que son átonas, es decir, que no tienen el sonido en sí misma, o que son monosílabas, y una finaliza con vocal y la otra empieza, se juntan en la misma sílaba. Ese fenómeno se conoce con el nombre de sinalefa, ¿ya? Es cuando en un verso se juntan dos sílabas, ¿ya? Y acá obviamente hay que separar la A porque aquí hay una consonante. Y este fenómeno de la sinalefa es solo de vocales. Si ustedes hacen el ejercicio en su casa ya después, ¿cierto? De cada uno de los versos, todos les van a medir 7 y 11, ¿ya? Esa es la condición del madrigal. El madrigal debe ser compuesto en 7 y 11, ordenados como al poeta se le ocurrió, y la rima del madrigal generalmente es consonante, aunque puede quedar un verso suelto, ¿ya? Siempre es un poema bien sencillo. Entonces, bueno, les cuento que este autor del madrigal A unos ojos se llama Gutiérrez de Cetina y es un caso bastante singular en la historia de la lírica, porque conozco, creo que este es el único caso de un autor que pasó a la posteridad por un solo poema, ¿ya? Si ustedes empiezan a buscar qué más escribió Gutiérrez de Cetina, no, bueno, a lo mejor les van a aparecer textos, pero este pasó a la inmortalidad por este madrigal, que siempre aparece en las colecciones líricas como uno de los poemas más hermosos de la historia, ¿ya? Lo vamos a leer. Dice, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. ¿Ya? Ese es el madrigal. Siempre es un poema cortito, ¿ya? Entonces vamos a tratar de trabajarlo, de analizarlo. Si estuviéramos en la prueba, ¿ya? Y yo les dijera, aplíquenle el método de captar y de comprender. Alguien que me diga un par de ideas para poner en captar. Recordemos que captar siempre es una idea general en torno a un poema, lo más evidente del poema, mientras que comprender ya es pasar a un nivel de entendimiento, ¿cierto? De qué está hablando o cómo es su forma, etc. ¿Qué se capta de esta primera lectura que hicimos de este madrigal de Gutiérrez de Cetina? Que le está hablando a alguien, a un ella, quizás. Quizás aún ella, ¿cierto? Pero fíjense que es bien interesante que no se dirige, ¿cierto? Bueno, se dirige a la persona, claro está, pero la persona representada en sus ojos. O sea, si somos muy literales, le está hablando a unos ojos, no le está hablando a la persona, ¿cierto? Le dice ojos claros. ¿Por qué si me miráis, miráis airados? Sabemos, ¿cierto?, que es la persona a la que dirige a sus ojos, ¿no? Y que uno ve de qué manera mira y a quién mira. Pero llama la atención que este hablante lírico se centra en los ojos, ¿ya? Y no le habla ni siquiera a la persona. Esta persona no tiene una forma completa en el texto, ¿no? Por ejemplo, en Petrarca tampoco estaba la forma completa del cuerpo de Laura, pero había un nombre, ¿cierto? Es Laura, y además había un rostro y un cabello específico, etc. Y aquí es mucho más centrado, o sea, estos ojos tienen que haber sido espectaculares, yo creo, ¿no? Para que la persona, ¿cierto?, se sintiera tan cautivada, este hablante lírico, y que hiciera, ¿cierto?, esta operación que se llama sinécdoque, ¿no? La parte por el todo, ¿ya? Como si la persona esta fuera puro ojo, digamos, ¿no? O como si estos ojos fueran personificados como un ser humano en su totalidad, ¿no? Porque son los ojos en el texto a los que deciden qué mirar, ¿no? Y los que generan emociones, ¿sí?
Bueno, ¿y qué es lo que le habla a estos ojos? ¿Ya? Si pasamos al nivel de comprender. ¿Qué dice el hablante lírico? A ver. Una pregunta más simple, ¿de qué trata el poema? Que podría ser una forma, ¿cierto?, de preguntar, ¿cierto?, el comprender. ¿De qué habla el poema? De cómo ve los ojos y cómo lo miran a él. Ya, la percepción que tiene de estos ojos y cómo los mira él. Y específicamente, ¿es solo eso? ¿Es como dar cuenta de un fenómeno o hay algo más? Quiere que lo mire. Ya, quiere que lo miren. Pero ya lo miran, ¿cierto? Porque aquí dice que efectivamente él se siente observado por estos ojos, pero con un matiz especial. Dice que estos ojos lo miran airados. ¿Qué significa la palabra airados? Enojado. Ya, lo mira enojado, ¿cierto? Y entonces él sabe que lo mira, pero lo mira enojado. Y entonces creo que aparte de que justamente él desea que lo mire de una forma especial, ¿no? Y entonces, ¿qué hay acá? ¿Cuál es la petición finalmente a estos ojos? Que no quiere que lo miren enojado, quiere que lo miren como con tranquilidad. Cuando Correcto. dice ojos claros, serenos, y que no lo mire con ira, que él no quiere que lo vean de una forma negativa, sino que quiere que sea positivo. Perfecto. Y aquí, muy bien, y aquí vamos a aprender también otra cosa muy importante de la lírica, porque yo puedo leer este poema, ¿cierto? Y hemos podido establecer varias cosas muy importantes a nivel de comprensión, ¿no? Pero yo podría intuir una historia acá, ¿cierto? Por ejemplo, este es un pedacito de una historia, ¿no? Y si ustedes pudieran, ¿cierto? Como hacer un contexto, digamos, si yo les diera la tarea de hacerle un contexto a esto. ¿Qué historias se imaginan detrás de este poema? O sea, ¿por qué alguien escribiría un poema así? Porque se peleó con otra persona. Ya, porque hay una pelea. Ya, muy bien, porque podría ser esa la causa de que estos ojos lo miraran enojado. Perfecto. ¿Qué otra cosa se imaginan? Quizá hay como un rencor, que por eso sus ojos como que lo miran, pero no miran lo que hay atrás, porque al final dice, ya que así me miráis, miradme al menos. Entonces, Ya, perfecto. Aquí esta persona se niega, ¿cierto?, a mirarlo. Perfecto. Y porque hay un rencor. Bien, ¿alguna otra cosa se les ocurre a nivel de historia? Fíjense en algo que tiene que ver con la mirada, ¿no? Con el hecho de que esta actitud de mirar al otro, al parecer es algo frecuente en estas personas, porque yo podría decir, ya, no quiero tener nada más que ver con esta persona y me voy y no lo veo nunca más o no la veo nunca más, ¿cierto? Al parecer estos dos no tienen esa opción, ¿no? Al parecer siempre se están encontrando. ¿Mm? Y por eso está esta opción de la mirada enojada, porque podría ser el caso de que si yo me enojé tanto, digamos, me voy, me voy y no vuelvo a mirar nunca más a esa persona, no vuelvo a trabar una conversación con esa persona, ¿no? Entonces, al parecer hay una historia también que tiene que ver con que por algún motivo, que tampoco el poema dice, estaban en contacto permanente. Era alguien que podía aparecer, digamos, en mi día a día, y entonces, ¿cierto?, que yo me veía enfrentada, supongamos, ¿cierto?, a mirar a esta persona o a encontrarme con esta persona, y era algo frecuente, ¿no? Por alguna razón se están encontrando, ¿ya? Aunque estos ojos, al parecer, no quisieran encontrarse con el hablante, ¿no? Pero al parecer hay una obligación aquí, o una condición previa en que ellos tengan que encontrarse siempre. Y por eso se da esta posibilidad de que el otro mire, ¿sí? Y que se sienta observado también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y todo lo que ustedes dijeron. Al hecho de que la lírica y la buena lírica siempre sugiere, ¿ya?, lo que los autores llaman lo no dicho. A veces es más importante que lo dicho en un poema, ¿ya? Esta es otra regla de la lírica,
Así como esta regla de la redundancia que estudiamos, ¿no? Que un poema dice solo una cosa y va dando vueltas sobre esa cosa. También es cierto que en un poema lo no dicho le crea un contexto a lo dicho y a veces completa lo dicho. Y a veces también es más importante que lo dicho. ¿Ya? Entonces, eso quiero hacerles notar a propósito de este poema, ¿cierto? Si bien es cierto, fíjense que aquí también hay un lamento, él se está lamentando, pero esto no es una elegía, ¿ya? O sea, se entiende el matiz también, en la elegía es un lamento desgarrador, mientras que este es un lamento como con ruego amoroso, ¿no? Él al parecer todavía tiene la esperanza, este hablante, ¿cierto?, de que, bueno, si al menos ella lo mira, si estos ojos lo miran, y si se está encontrando permanentemente con esta persona para que lo mire, ¿cierto? Esto podría revertirse. Mientras que en el anterior poema no hay esperanza, entonces el lamento de la elegía siempre es mucho más desgarrador que el lamento amoroso, ¿ya? Y por eso este texto no es una elegía. Bueno, además la forma nos indica que es un madrigal, aunque hay lamento, ¿ya? El lamento es más del tipo ruego amoroso, ¿ya? Que el lamento desgarrador de la elegía. Entonces ahí hay un matiz también bien importante. No sé si me entienden hasta el momento en lo que he dicho, cómo son estos subgéneros. Sí, profe, todo claro. Ya, qué bueno. Entonces, bien, es bien interesante este Gutiérrez de Cetina, que era un soldado. Ah, y esto también es importante, el contexto de producción de los madrigales. Eran textos amorosos, breves, compuestos generalmente por hombres que iban a la guerra. Entonces se la dedicaban a las mujeres que quedaban esperándolos. Ya tenía ese matiz y por eso eran de tono amoroso. Eran también poemas que eran recitados por los trovadores, a los que a veces caballeros recurrían, ¿cierto?, para seducir a las damas, ¿cierto? Les mandaban, ¿cierto?, como una especie de serenata, pero en poema, ¿ya? Entonces, de esa tradición amorosa, ¿cierto?, ahí situamos al madrigal, ¿ya? Pero fíjense en esto, este poema se llama Madrigal, y si nosotros lo leemos, no tiene nada que ver con el madrigal, ¿ya? Así como Parra desconstruía un poco la oda en Oda a las Palomas, y por eso, y bueno, también contestando una pregunta que se me hizo en este curso hace unas semanas, esto es antipoesía. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos que el título nos remite inmediatamente a la tradición, ¿ya? Aquí hay otra cosa muy importante, todos los poetas están muy conscientes de la tradición. Y como dice Octavio Paz en un libro que se llama Los ojos del limo, el poeta de la vanguardia, como Nicanor Parra, que pertenece en Chile a la segunda vanguardia, la vanguardia de los años 30, el poeta vanguardista va a relacionarse con la tradición en un gesto oscilante entre la tradición y la ruptura con la tradición. Homenajea a la tradición y la rompe al mismo tiempo. ¿Ya? Neruda, por ejemplo, homenajea la tradición de las odas, pero también la rebaja a la cuestión, podríamos decir, cotidiana, la oda al caldillo de Congrio. ¿Mm? Si yo pienso que las odas antiguas tenían que ver, ¿cierto?, con alabanzas a cosas sublimes, hacerle una oda a un plato de comida es tener otro sentido de lo que es alabable, ¿ya? Entonces, mantiene la cuestión del género, ¿no?, la alabanza, pero también niega el género en el sentido de que el plato de Congrio no es tan sublime, digamos, ya como podría serlo otra instancia, ¿cierto?, al cual va dedicada una oda, por ejemplo, a una amada inalcanzable, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, los poetas van jugando con eso. Y Nicanor Parra también hace lo mismo. Este poema, lo vamos a leer, se llama Madrigal, y entonces uno inmediatamente se le viene a la mente el género, o sea, es un género donde vamos a encontrar versos heptasílabos, endecasílabos y un poema amoroso, ¿cierto? Lo vamos a leer. Dice, yo me haré millonario una noche, gracias a un truco que me permitirá fijar las imágenes. Es un espejo cóncavo o convexo. Me parece que el éxito será completo cuando logre inventar un ataúd de doble fondo,
que permita al cadáver asomarse a otro mundo. Ya me he quemado bastante las pestañas en esta absurda carrera de caballos, en que los jinetes son arrojados de sus cabalgaduras y van a caer entre los espectadores. Justo es entonces que trate de crear algo que me permita vivir holgadamente o que por lo menos me permita morir. Estoy seguro de que mis piernas tiemblan, sueño que se me caen los dientes y que llego tarde a unos funerales. ¿Ya? Entonces, esto es elogiar la tradición, pero romperla al mismo tiempo. Porque decir madrigal es decir poema amoroso dedicado a una joven que a lo mejor está esperando a un soldado que viene de la guerra, con versos medidos de determinada forma. Fíjense que Nicanor Parra juega con eso, pone versos cortos con versos largos, como es la imagen del madrigal, pero ninguno mide ni 7 ni 11, ¿ya? Son más largos. Pero está jugando con esa idea del madrigal, de poner el verso corto y otros largos. Y el tema, por supuesto, nada que ver con el madrigal. Entonces, hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué se capta de lo que yo he leído acá? ¿De qué se trata este poema? Si pudiéramos hacer esas operaciones de captar y comprender. ¿Qué pasa? ¿No se entiende el poema? Podría ser sobre una persona que quiere trabajar mucho en su vida para poder vivir como dignamente, tener dinero para sus cosas y todo eso, trabajar mucho. Ya, ¿tú quieres que él quiere trabajar? O sea, es que igual es como me confunde un Ya. poco, pero él habla también sobre su cuerpo, como que el cuerpo, él trabaja mucho y el cuerpo como que está cansado igual. Claro, es como, efectivamente eso es muy cierto, ¿no? Aquí hay un cuerpo cansado de tanto trabajar, ¿ya? Y hay muchos versos que me hablan de eso, ¿cierto? Ya me he quemado bastante las pestañas, ¿no? Pienso, eso es como una figura de la tradición popular, ¿cierto? Que dice, me estoy quemando las pestañas, o sea, he estudiado mucho, ¿cierto? Y entonces dice que la vida es una absurda carrera de caballos, aquí hay una metáfora pura, si fijan, A es B. Me he quemado bastante las pestañas en esta absurda carrera de caballos. Yo pienso, lo interpreto así, no sé cómo lo ven ustedes. Y aquí estamos como analizando, se fijan que hay una figura acá. ¿Qué es la absurda carrera de caballos? Más bien la vida, ¿no? Y caracteriza la vida como una carrera bastante dura, ¿no? Donde los jinetes los van tirando abajo de los caballos, o los caballos los tiran abajo, mejor dicho, y los jinetes son arrojados entre los espectadores, o sea, como una especie de escena humillante, ¿no? Una escena humillante y dolorosa también, porque me imagino que el porrazo de un jinete debe ser atroz, ¿no? Si alguien se cae, todo accidente en los hipódromos son siempre fatales, ¿no? Y entonces hay toda una historia de vida trabajada, ¿no? Estudiada y trabajada. Y entonces, para empezar, fíjense que el texto está centrado en el sujeto lírico. No es un sujeto implorándole a otro, ¿no? Como en el Madrigal de Gutiérrez. Acá tenemos a un sujeto muy centrado en él, que da cuenta, ¿cierto?, de una vida bastante trabajada, al parecer, ¿cierto?, reniega de esta vida. Y entonces dice acá, toma una decisión, ¿no? Que ya está Dice cansado. como que quiere morir tranquilo. Ya, O quiere como que morir. anhela, o como que anhela la muerte de cierta manera. Quiere Ya, descansar. anhela la muerte, pero fíjense en esto, en el primer verso. Yo me haré millonario una noche. Y entonces dice que ese hacerse millonario va a ser gracias a un truco, ¿no? Esto parece ser como el sueño de la tradición popular de que uno se gane la lotería, digamos, o se gane el quino, y que se terminan todos los problemas de la vida y especialmente uno
una persona que gana un premio, o esa es la mentalidad de la gente en Chile, ¿no? Que una persona que gana un premio inmediatamente la calidad de vida mejora, ¿sí? Pero resulta que este hablante lírico no va a hacerse millonario por un premio, sino que va a hacerse millonario por una especie de truco, ¿no? Que también es otra especie de anhelo popular, de justamente ser el gran inventor de algo y con ese invento ganar un montón de plata, el éxito completo, ¿cierto? Que permita vivir. ¿Qué significa holgadamente? ¿Cuándo uno vive holgado? ¿Conocen la Cuando palabra? se deja de preocupar de algunas cosas como materiales. Correcto, vivir holgadamente es vivir en abundancia, en una abundancia material. Entonces, cuando yo vivo holgadamente, no me preocupo que tengo que pagar cuentas ni de nada porque tengo dinero de sobra, ¿cierto? Eso es la vida holgada. Y entonces, ¿cierto? Ahora, con todo lo que hemos dicho, ¿de qué habla este poema? Si tuviéramos que completar esa parte del comprender, ¿qué dice este texto? Podría ser de que ya está cansado de trabajar y quiere, como por decirlo así, un golpe de suerte. Quiere alcanzar una vida holgada. Exacto, quiere disfrutar la vida, que ya está chato en el fondo, ¿cierto? De quemarse las pestañas, de que le pasen cosas como que metaforiza de esta manera, ¿cierto? Como si él fuera un jinete y la cabalgadura, ¿cierto? Lo arroja en una caída tremendamente dolorosa, ¿cierto? Y humillante. Y entonces ya como que se cansó, digamos, ¿no? Se cansó. ¿Cuál sería, si hiciéramos el análisis, a ver, cuál sería el temple anímico de este sujeto? ¿Y cuál sería su actitud lírica? Carmínica. Perfecto. Una actitud carmínica, y ahí en la prueba yo les voy a preguntar, subrayen las huellas textuales, ¿cierto? Acá tenemos una huella textual, la primera persona, ¿cierto? Me parece, aquí también, ¿cierto? Me he quemado las pestañas, que yo trate, ¿cierto?, de crear algo, estoy seguro, es claramente carmínica, bien Catalina. ¿Y su temple anímico, cuál sería? ¿Cómo se siente este sujeto? Cansado o viejo. Uh-huh. Bien. Está cansado, pero también ansioso. Está como optimista en el sentido de querer, está deseando algo. Perfecto. Sí, hay un deseo, ¿no? Hay una especie de ilusión. A pesar de que está cansado, no está desencantado, ¿no? Persigue una ilusión, aunque sea muy lejana, ¿cierto? Tiene un sueño, ¿no? Que es enriquecerse, ¿ya? Y que es completamente ajeno a la tradición del madrigal, pues el madrigal habla de otras cosas, pues el madrigal habla de amor, de dolor en el sentido de porque se está lejos de la amada, es un poema melódico, se fijan, este poema nada que ver con lo melódico, son palabras tremendamente comunes, ¿ya? Y son imágenes incluso chocantes, ¿no? Como esto de que el jinete vaya a caer allá a los espectadores, o que el éxito venga porque se logra inventar un ataúd con doble fondo, ¿no? Y esto es muy interesante, esto de que el cadáver, fíjense, el ataúd de doble fondo, o sea, que el sujeto que falleció no se quede en el ataúd, sino que el doble fondo sea para que él se asome al otro mundo. También está el gesto de reírse de la muerte y de las creencias de las personas, ¿no? De que va a haber otra vida que va a ser mejor que esta, ¿no? Este sujeto es sumamente material, sumamente interesado, ¿no? Interesado en la plata, entiende la vida de esa manera, la entiende como que o hay plata o no hay plata, digamos, ¿ya? Y cuando no hay plata, se pasa mal, y cuando hay plata, se pasa bien, ¿ya? Es un sujeto tremendamente material, concreto y preocupado del aquí y del ahora, ¿ya? Mientras que si nosotros vamos a la tradición del madrigal, nosotros nos encontramos
con un hablante lírico, que es que su único interés es que lo mire una persona, y que lo mire de un modo, ¿cierto? Que en el fondo, como ustedes decían, que se le pase el enojo, ¿no? Que claro, que está provisto, ¿cierto?, de toda la hermosura. Los no dichos también, a lo mejor que este sujeto está muy interesado en la persona que posee estos ojos, ¿ya? Hay amor a lo mejor de parte de él, ¿cierto? Y quiere recuperar esta relación si es que la hubo, lo no dicho, ¿ya? A lo mejor hubo una relación y hubo un quiebre, ¿cierto? Y entonces, la dinámica de este poema, lo que se quiere en este poema, el temple del hablante, es completamente diferente al poema de Nicanor Parra. Pero el poema de Nicanor Parra se llama Madrigal. Entonces, bueno, nosotros podríamos preguntarnos por qué. Bueno, esto es antipoesía, ¿ya? Es tomar la tradición, reírse de la tradición, renegar de ella, porque finalmente el amor que hay, si es que aquí hay amor, es un amor a sí mismo y a su propia comodidad. Ahora, en realidad, nadie podría culpar a una persona porque uno diría, ¡ay, qué mala persona! No, en realidad, porque pues, si finalmente cada cual es como es, ¿no? Y este sujeto tremendamente interesado en el dinero, también tiene su historia, ¿no? También tiene una historia de sufrimiento, de trabajo, de estudio, fíjense, ya me quemé las pestañas harto, ¿no? Y entonces ya como que me quisiera un cambio de vida, pero para mí, este sujeto está muy centrado en sí mismo. Se fijan que la actitud de este otro es una actitud apostrófica, no a la persona dueña de los ojos, sino hacia los mismos ojos. Lo único que le interesa es que estos ojos lo miren de una determinada manera, ¿ya? Entonces, en la índole del poema tradicional, que se llama Madrigal, es muy diferente de esta manera, en que Nicanor Parra recupera la tradición en su puro nombre, ¿ya? Madrigal, ¿no? No sé si me entienden la idea, las ideas que hemos dicho, o sea, porque aquí hay, bueno, hemos definido dos géneros, y además una idea fundamental de la lírica, ¿no? De que la lírica explicita algunas cosas, pero más sugiere cosas, ¿no? Lo no dicho a veces toma mucho más peso, ¿no? Y por otra parte, la gran idea, ¿cierto?, de que los poetas contemporáneos van a mirar la tradición con admiración, con el deseo de mantener ahí la tradición, ¿no? Porque por algo Nicanor Parra le llama madrigal, ¿no? Porque quiere mantener la tradición, pero también renegar de la tradición. Por su lado, García Lorca, que es un poeta contemporáneo también, de la primera vanguardia, ¿cierto?, de la vanguardia de los 20, en Europa, también toma un texto de la tradición, ¿no?, para hablar de un personaje popular en España, Ignacio Sánchez, ¿cierto?, asesinado en un camino por unos reyertas, ¿cierto?, y también toma un texto sumamente antiguo, como la elegía, pero García Lorca está homenajeando la tradición, está tomando al pie de la letra el género, mientras que Nicanor Parra está tomando el nombre del género y riéndose del género, claramente, ¿ya? Bueno, espero que haya quedado claro. Luego les voy a dar la palabra para ver si hay preguntas, ¿cierto? Y también de la otra materia, ¿no? Puse aquí algunos otros subgéneros, o sea, 3 en realidad, ¿ya? La égloga, que es un poema súper largo. Garcilaso de la Vega, el autor del soneto 23, es muy famoso por sus églogas también. Voy a poner aquí como ejemplo la égloga primera de Garcilaso. Son 3 églogas las de Garcilaso, ¿ya? Y entonces siempre es un cuadro campestre la égloga, poetiza un cuadro campestre, el ser humano está en armonía, ¿cierto?, de la naturaleza, o sea, no es ese campo donde se suda y se trabaja duro, sino que ese campo donde se está bajo un árbol tocando un instrumento musical y los pajaritos cantan. Y que evidentemente recupera el tópico del locus amoenus, o el lugar ameno, el lugar armonioso, bello, como una especie de Edén. Y resulta que en la égloga lo que sucede es que además de que, bueno, es una escena física, en un campo, qué sé yo, también la égloga es de tema amoroso, ¿ya? Hay un amor no correspondido,
Entonces en la égloga primera hay un pastor de ovejas, siempre las églogas, los hablantes líricos son pastores que cuidan ovejas. Hay un pastor que se llama Salicio y que está enamorado de una joven llamada Galatea y sufre porque Galatea no lo toma en cuenta. Y hay otro pastor que se llama, en la misma égloga, que se llama Nemoroso y que está enamorado de Salicio, ¿cierto? Es uno de los hablantes líricos y el otro es Nemoroso. Nemoroso, ¿cierto? El tema es que él era casado, felizmente casado, pero su esposa falleció, ¿no? Su esposa Elisa. Entonces, mientras Salicio habla de un amor imposible en el texto, luego Nemoroso toma la palabra para hablar de su duelo, ¿no? Para hablar del duelo, ¿cierto? Por Elisa, ¿ya? Esa es una égloga, ¿ya? Y son textos larguísimos también, como el himno, generalmente, ¿cierto? Esa extensión. La canción es otro género, y hay canciones que son populares y tradicionales. Aquí coincide con lo que dice Spang de la lírica cancioneril, como la canción de Víctor Jara, ¿cierto? Que analizábamos. Y también la canción petrarquista, que es una canción más, justamente Francesco Petrarca, el inmortalizador del soneto, es quien también inmortaliza este género de la canción culta. Es una canción de un lenguaje más elaborado, una métrica súper rigurosa, y cierto que también se dedicaba al tema del amor, ¿ya? Y por último, el otro género que quiero destacar es lo que ustedes conocen popularmente como los refranes, ¿ya? El aforismo. Que significa definición en su sentido, digamos, más antiguo etimológico. Ya es una palabra muy breve, o sea, una frase muy breve, muy concisa, y aquí se cumple, ¿cierto? Esto también es un subgénero lírico para que vean los refranes, y cumple con esta ley de lo no dicho, ¿ya? Porque un refrán dice mucho con muy pocas palabras, ¿cierto? Generalmente se cree que los aforismos pertenecen solo a la tradición popular, pero la verdad es que también poetas crearon aforismos. Aquí les puse algunos ejemplos para que ustedes los lean, ¿cierto? Por ejemplo, poeta, por ser claro no se es mejor poeta, por oscuro poeta no lo olvides tampoco. Aquí hablando me imagino del lenguaje, ¿no? Que un lenguaje claro no hace un buen poeta, y un lenguaje oscuro o difícil tampoco hace un buen poeta, dice Alberti, ¿no? El buen poeta se define por otras cosas. Eso es lo que está diciendo acá en este mini texto, ¿ya? Acá hay otro que también ha pasado a la tradición con muchas formas, ¿cierto? Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen, que es de Alfonso el Sabio, el rey. La verdad no está de parte de quien grite más, de Tagore. Los médicos dejan morir, los charlatanes matan, ¿ya? O sea que en el fondo los médicos te matan elegantemente, digamos, mientras que los charlatanes así como de golpe y porrazo. Bueno, esos son algunos géneros para que ustedes conozcan otros más, pero como les digo, estamos reduciendo, porque hay muchos otros géneros. Nombro algunos más, el villancico, ¿ya? El ségel, que es un género muy antiguo medieval, la jarcha, a ver, la balada, el romance, ¿ya? Son géneros antiguos que quizás sus formas más lejanas, arcanas, ¿cierto? Están más allá de la época medieval, muy en los griegos, en los latinos, ¿cierto? Que cultivaron estos textos, ¿ya? Bueno, quedamos hasta aquí para la prueba, entonces quiero preguntar si hay alguna duda. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda con respecto a la sílaba métrica. Lo que pasa es que si, por ejemplo, hay termina en vocal. Sí, Recién estábamos viendo el de Nicanor Parra, decía me y después seguía are. Entonces hay una H. ¿ya? Sí, Si sí, esas dos se juntan o no, o sea, ¿cumplen igual la regla de sinalefa? sí la cumplen, porque la sinalefa, toda la cuestión de las sílabas métricas es un fenómeno que es de sonido, no es de ortografía. Entonces, si Ah, ponemos ya, eso quería aquí, aclarar. yo me haré, Sí, dices tú, sí, claro, aquí me sería hago. esta una sola sílaba. Sí, Ah, ya, sí, 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 esa era sí. mi... Siempre todo lo que es métrica, porque eso pertenece al aspecto fónico de un texto.
a todo lo que es el sonido. Entonces, independiente de la ortografía, se cumple, ¿cierto?, el hecho de que las vocales suenan juntas, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, como que la otra se pega, se adhiere. Nos decimos, yo me haré, ¿sí? Yo me haré millonario, ¿ya? Entonces, por eso se cuentan juntas. Hay un fenómeno de sonido ahí. ¿Qué otra pregunta? Yo no lo voy a hacer contar sílabas métricas así en la prueba, ¿ya? Porque no hemos visto el cómputo silábico tal y cual. Solo hemos visto, ¿cierto?, que los subgéneros se definen a veces por su métrica, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Que el soneto tiene 14 versos en decasílabos, divididos en cuatro estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿cierto? Que el madrigal tiene versos de 7 y de 11, o sea, como esas definiciones, pero todavía no vamos a contar sílabas, ya en esta evaluación por lo menos. ¿Qué otra cosa? Ya pues chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles, o sea, no nos vamos a ver así como en clase, ¿no? Yo les voy a mandar a los correos su prueba, y entonces me la hacen llegar a ustedes a las 2 de la tarde. Les voy a pedir que ese día las preguntas que ustedes me hagan, las hagan antes de las 12:45 del día. ¿Por qué? Porque ese día a mí me toca participar en la Sochel. Y la mesa en donde yo estoy empieza 1:45. Entonces, no voy a poder contestar preguntas entre 1:45 y las 2 de la tarde. Pero sí hasta las 12, 2:30, ¿ya? Entonces, si tienen preguntas, ustedes van a recibir el correo bien temprano, lo van a recibir a las 9. Entonces, si tienen preguntas, de 9 a 12, por favor, ¿ya? O a todo reventar a las 12:30, porque ya después no voy a mirar el correo. Bueno, Bueno, profe. ya. Que estén muy bien entonces. Lindo fin de Sí, semana señora. y estudien. Chao, profe. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.